Sé que tenemos preguntas de los periodistas. Anthony, estamos listos. Buenas tardes. Igualmente a todas las autoridades que lo acompañan en esta oportunidad y al pueblo hondureño que está pendiente de este informe especial. En efecto, presidente, los periodistas han compartido algunas preguntas. Abraham Ardón, de Estéreo Noticias, consulta: en la apertura gradual de la economía, la empresa privada debería establecer un sistema de vigilancia sanitaria de sus empleados, un plan de emergencias y garantizar un entorno de trabajo que cumpla con los requisitos de la autoridad sanitaria. Bueno, yo entiendo que ese es uno de los compromisos. Tal vez aquí el comisionado Lisandro les explica. Inclusive han hecho compromisos de tener en su botiquín los tratamientos preventivos y ya cuando se inicia la primera etapa de la enfermedad, y también cierto número de pruebas. Así es, ¿verdad? Sí, señor presidente. En efecto, Habilítele aquí las atenciones. Las atenciones que la empresa privada ha puesto es muy elevada. Ellos están trabajando conjunto con la Secretaría del Trabajo en los protocolos de bioseguridad, se están analizando, se están revisando por los epidemiólogos. Ellos han hecho compromisos, presidente, de cumplir con todas las recomendaciones que se han hecho, porque ellos son los principales responsables del bienestar de su mismo empleado o colaborador. También aquí es donde, como decía la doctora Carla, la responsabilidad individual es vital, porque en las empresas ellos nos pueden ayudar a concienciar a la población que ahí labora en todas las medidas que deben de concentrarse. Muchos de ellos ya han puesto dispositivos de bioseguridad que vienen a ayudar a reducir la incidencia, pero también el compromiso que, así como tienen sus extintores, como se tienen sus botiquines, dentro de estos botiquines ellos están haciendo la labor de adquirir los medicamentos preventivos como la ivermectina, la acitromicina, el microdacin y otros que tienen que ver con la atención que se le puedan dar, y de esta manera cualquier caso sospechoso o caso que esté asintomático, ellos poder ayudar a través de los médicos que ellos cuentan con las empresas para poder de esta manera canalizar el medicamento que ellos requieren. Muchas gracias, ministro. Seguimos con el periodista Rafael Castellanos, de Maya TV. Él pregunta: ¿qué medidas podrían implementarse en el rubro del transporte y taxis, ya que ellos están demandando por volver a sus labores? Ministro Madero. Sí, ahorita en la actualidad estamos revisando un protocolo de bioseguridad del sector de transporte público. Ya hemos tenido algunos acercamientos, estamos tratando de afinarlo. Probablemente este sea uno de los protocolos más complejos de su forma como se va a ejecutar, porque requiere del compromiso de los dueños de las unidades y requiere del compromiso de la población. En todos los países del mundo, probablemente uno de los factores de mayor contaminación es el transporte público, porque casualmente genera movilidad de las personas, ¿verdad? Sabemos que vamos a tener que llegar en un momento a hacerlo, pero quiero decirle que ya estamos trabajando en protocolo. Probablemente vamos a tener que hacer mucho pilotaje, porque tiene que ver con número de pasaportes de personas por unidad, tiene que ver con los mecanismos internos que tenga la unidad. Hay que entender que el COVID cambió la vida del mundo y va a cambiar la forma como nos transportamos probablemente también. Entonces, eso es un tema que ya está en camino, presidente, y que con mucha responsabilidad casi todas las unidades van a estar presentes en cómo se va a poder implementar, y estamos viendo cómo vamos a poder llegar a una implementación. Todavía no la tenemos, pero ya estamos trabajando en eso. Es bueno revisar, ministro, las experiencias de varios estados de Estados Unidos, como Nueva York, cuando encontraron que el factor de mayor propagación era el metro. Entonces tomaron acciones al respecto y ahora deben de tener, me imagino, ya el diseño de alguna alternativa. Habrá que irlo estudiando. En el caso de China igual, y habrá que ver algunos otros países en Europa qué es lo que han venido haciendo con el transporte público, porque en efecto me comentaban unos expertos que eso va a ser de repente de lo más delicado. Por lo tanto, pongamos un equipo dedicado solo a eso, para ir viendo cómo vamos a hacer. Muchas gracias, presidente. Orbin Flores, de Radio Cadena Voces, consulta: debido a algunas recomendaciones de expertos,
¿Para cuándo se podría tener un mayor número de pruebas PCR, tomando en cuenta que el virus vino para quedarse en el país? Comisionado. De hecho, ya contamos el inventario del día de hoy con 12,000 pruebas que se están realizando. Esta semana ingresan más pruebas o kit de extracción para las pruebas. Como lo hemos venido diciendo, señor presidente, la idea es incrementar nuestra capacidad entre 1.500 y 2.500 pruebas diarias. Esto toma tiempo porque recuerden de que no estamos solos en esta pandemia. 187 países del mundo estamos sufriendo esta pandemia y los proveedores compiten por los países con mayor cantidad de incremento. Nosotros ya hemos hecho adquisiciones a través de Investache que están en camino, incluso hay un aporte de parte de los Estados Unidos que son los kits de extracción que tenemos ya en el país, los cuales estamos utilizando y próximamente estaremos trayendo al país 20,000 pruebas más de equipo que ya se cuenta y que tiene una capacidad para aumentar el doble de lo que estamos preparando con los otros kits de extracción que ya tenemos en el país. Así que la idea, presidente, es mantenernos entre 1.500 y 2.500 pruebas diarias. Esto toma tiempo por la competencia que hay mundial de este tipo de producto médico que se requiere. Muy bien. Lo que sí nos queda de elección es que de aquí tenemos que salir con el mejor sistema de laboratorios que el país haya tenido en su historia. Todo lo que se está adquiriendo con Corea, en Estados Unidos, en las otras donaciones, nos debe de permitir ya en los próximos meses tener un sistema de laboratorios realmente muy completo, muy fortalecido, acorde a lo que vamos a vivir. Mientras tanto, también me ha llamado la atención lo que decían algunos intensivistas. Decían, bueno, si logramos que la gente llame al 911, vaya al centro de salud, busque que le revisen los síntomas que tiene y empezar ya el proceso de que mejor usted se va a este centro de aislamiento o lo dejamos en su casa, si es una familia pequeña, que no va a estar hacinada, y le estamos empezando ya a suministrar los tratamientos preventivos, eso es altamente efectivo y creo que es lo que también nos puede ayudar en el entendido de que quisiéramos tener todas las pruebas posibles aquí, pero mientras tanto hay ciertas cosas que son evidentes que ya van llegando al tema de ser, para poder ser tratados adecuadamente. Seguimos con el periodista Lesman Morazán de Radio América. Sus consejeros en materia de salud, ¿hasta cuándo le han sugerido que deberán terminar las medidas restrictivas de circulación? Si algo aconsejan los epidemiólogos, Lesman, es que esto hay que revisarlo todos los días. No es el mismo comportamiento el del Valle de Sula que el de Tegucigalpa. Si no, revisen en los 60 días que han pasado. No es lo mismo el comportamiento en Occidente que en el sur. Y además hay otra variable. En este caso es las enfermedades que ya tiene la persona, la edad, otro tipo de cosas. Por tanto, Lesman, no es como decir 2 más 2 son 4 y ya mañana va a ser. No, no es así. No, esto hay que verlo con seriedad, por eso hemos dicho un manejo de la pandemia y de la apertura inteligente. Por eso creemos nosotros que este abordaje de 20 regiones de SINAJER con 20 instituciones que representen los diferentes sectores económicos, sociales, de gobierno local, gobierno nacional, ahí nos va a permitir tener un mecanismo muy efectivo de discusión para tomar la mejor decisión de manera inteligente. Y al final, también entender que la responsabilidad de cada persona, la responsabilidad del pueblo entero, es el que va a ir definiendo este proceso. Ahora, ya se comenzó la apertura de construcción en carreteras, de toda la cadena alimenticia, ya estamos con el tema de los restaurantes, luego ya se habló de gasolineras, de todo lo que es abastecimiento de comida, entonces el proceso va y debe de seguir, pero repito, de manera inteligente. Gracias, presidente. El periodista Eric Mejía de Canal 10 pregunta, ¿por qué no habilitan los centros de aislamiento para pacientes con COVID-19 como el Polideportivo de la Universidad Nacional?
No capté bien el nombre, pero quien sea que haya sido probablemente no ha tenido acceso a ir a ver que estos centros ya están listos y ya se comenzó el proceso inclusive de hacer uso de ellos. Ya se tienen varios en el resto del país. Habrá que mandarle información para que este periodista se entere de qué es lo que está pasando. Yo quisiera que, o quizás por si no se han dado cuenta, tal vez el ministro Lisandro Rosales le explique lo que ya se tiene montado en los diferentes lugares del país, principalmente Tegucigalpa y San Pedro Sula, y también los lugares a donde los médicos ya están mandando personas que están pues bajo vigilancia, que no van a estar en sus casas, sino que van a estar en estos lugares. Inclusive ustedes ya están haciendo algo parecido con la policía, Fuerzas Armadas igual. Pero bueno, ante la falta de conocimiento de ellos es bueno explicarlo, ministro. Sí, señor presidente. De hecho, aquí en la ciudad capital tenemos 2 centros habilitados, uno en la Vía Olímpica con 179 personas, otro en el Infob con 72 personas. Estos están funcionando, han estado recibiendo personas. También están listos los centros del Polideportivo aquí en la ciudad capital. Y en San Pedro Sula tenemos un centro en la 33 calle donde tenemos aproximadamente 89 personas y el expocentro que también está listo para poder recibir personas. También contamos con 17 pacientes moderados en el gimnasio municipal de San Pedro Sula, 17 pacientes que están siendo tratados por médicos. Y en este caso, señor presidente, la capacidad a nivel nacional casi suma 1,000 camas y estas son de las circunstancias donde vale la pena tenerlos y no necesitarlos y no necesitarlos y no tenerlos. La capacidad está, se están atendiendo las personas, como usted bien dice, señor presidente, la evidencia está, solo es de visitar la Vía Olímpica, el Infob, la 33 calle en San Pedro Sula o el gimnasio municipal para ver de qué en efecto se están utilizando los recursos que se han implementado para la atención preventiva y para el aislamiento que se requiere de algunas personas. Para concluir esta ronda, señor presidente, para concluir esta ronda de preguntas y respuestas, tenemos un par de interrogantes ya para finalizar. Alison García de TV Azteca pregunta: ¿de qué manera se pretende concienciar a la ciudadanía sobre la pandemia y lograr la reapertura inteligente si en las últimas semanas muchos no toman sus propias medidas de prevención? Bueno, ese ha sido uno de los grandes desafíos y venimos conversando con varios sectores y esta mesa multisectorial que ha venido trabajando el ministro Madero, uno de los grandes puntos en que concluyeron es que se necesita una campaña masiva, altamente efectiva, para que la gente asuma su propia responsabilidad. Y yo creo que los medios pueden ayudarnos también en eso. Los medios se deben a su público y creo que es importante afinar ese mensaje de la responsabilidad individual. Cuando usted mira los países que mejor han manejado la pandemia y a quienes no les ha ido tan bien, usted mira una diferencia muy importante. Es la disciplina que se origina en la responsabilidad individual. Mire el ejemplo de Taiwán. Llegó un muchacho taiwanés del exterior, de un país donde él tenía, al llegar a Taiwán, que obedecer una cuarentena. Parece que pasaron unos cuantos días y no se aguantó y se fue a una disco. Con todos los mecanismos de georreferenciación, lo fueron a ubicar, lo sacaron de la disco y le pusieron 35,000 euros de multa. Solo un caso de ese tipo. Entonces, pero necesitamos explicarle a la gente y también sobrellevar la desinformación que se ha estado dando. Bueno, aquí hubo un medio de comunicación que dijo al inicio que esto era un invento del gobierno. Unos amigos suyos ahí. Entonces, después se dieron cuenta que esta cosa es mundial. Entonces necesitamos unir criterios ahí en cuanto a la dimensión del problema y a la responsabilidad. A mí me alegra mucho que las iglesias estén haciendo ya ese trabajo también y todos los que están en esta comisión. Nosotros como Estado tenemos que hacer también esa comunicación permanente, pero creo que vamos a ser más efectivos si lo hacemos con todos los demás sectores. Tal vez, ministro Madero, usted puede explicar así brevemente esa conclusión a la que ya llegaron en la mesa multisectorial.
Sí, efectivamente, presidente, llegamos a la conclusión de que es necesario y muy enfático de que la comunicación permita a los ciudadanos hacerse responsables directamente de sus acciones para prevenir el coronavirus. Yo puedo ir, probablemente el virus va a llegar a un montón de lados, puede ser que nos llegue a pegar a todos, pero si conscientemente sabemos que vamos a llevar las medidas de bioseguridad y los medios de comunicación llegamos a la conclusión que son esenciales en esta mesa interinstitucional, ¿verdad?, de apertura inteligente, porque nos decían, por ejemplo, en algunas regiones, como el Valle de Sula, una de las observaciones que nos decían, ¿y por qué ahí hay tantos casos y en otros lados no hay tantos casos? Y hablábamos y reflexionábamos en la mesa que no necesariamente es por el tema de educación, es la idiosincrasia de la población de tratar de usar las medidas de bioseguridad, porque tenemos casos en departamentos muy pobres, donde hay gente con poca educación, pero que realmente sí utilizan el distanciamiento, se lavan las manos, si no tiene una mascarilla, usted los va a ver que andan, aunque sea un trapo, un tapabocas, ¿verdad? Y en otros lugares tenemos casos donde hay colonias de clase media, donde han hecho fiestas en medio de la pandemia, ¿verdad? Y donde hay 50, 60 personas sin ninguna protección y es personas que tienen los recursos para hacerlo. Por lo tanto, el hecho de que las personas y que los medios de comunicación nos ayuden como país, necesitamos en este momento que la gente tenga conciencia que el que sale es responsable de llevarle ese bicho, ese monstruo que se llama coronavirus, a su familia. Nadie más es responsable de eso que el que está saliendo por no llevar las medidas. Sí, eso es clave. Y lo último, para reforzar el otro elemento que debemos de trabajar, Antonio, que los medios pueden ayudar, ¿no?, y que los que inciden en la opinión pública también, es en no estigmatizar a la gente. Yo tuve acceso a ver un video en alguna comunidad del Atlántico del país, donde la familia reclamaba que los miraban tan mal que no sabían si al pasar todo esto iban a volverlos a ver como buenos vecinos. Y aparentemente uno de ellos, solo un miembro de 9, dio positivo. Y decir, ¿por qué los demás no estamos positivos? Entonces, lo que yo saco de ahí es que la gente resiente mucho que los demás lo estigmaticen y no permitan ni tan siquiera darse el espacio como seres humanos de tener compasión por el otro. Yo a eso le vuelvo a decir, ¿qué tal si le pasa a usted? O lo más seguro, estadísticamente le va a pasar. ¿Cómo quiere que lo traten? Y necesitamos hacer ese trabajo de concientizar a la gente. Si Jesús atendió a los leprosos, a mí me decían, no deje entrar a nadie allá, aunque sean hondureños. El hondureño, donde sea que esté, puede venir con coronavirus y tenemos que recibirlo porque este es su país, es su casa. Y si un extranjero está enfermo aquí, también tenemos que atenderlo. Ante todo es la humanidad, es la dignidad de la persona. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Así es de que les pedimos apoyo. Cerramos, presidente, con Bride Leuceda de QV TV. ¿Cuáles serían los próximos sectores o rubros en reaperturar? Madero. Bueno, nosotros esperamos que esta semana ya tengamos un plan consensuado de apertura inteligente. Eso va a permitir probablemente por municipios tener diferenciados cuáles son esas medidas, ¿verdad? Por los momentos vamos a estar piloteando estos que son como sectores mucho más dispersos, por así decir. Barberías y salones hay en todos lados, ¿verdad?, en todo el país, ¿verdad? Igual iglesias hay en todo el país. Entonces, por eso lo vamos a pilotear. Tenemos otros protocolos que tienen que ver, por ejemplo, con comercios, tenemos protocolos que tienen que ver con transporte público, tenemos protocolos con los que tienen... Salones de belleza, salones barberías. de belleza, barberías, ahorita esta semana va a ser salones de belleza, barberías, iglesias y probablemente pilotaje también de apertura de restaurantes ya en otros departamentos que no solamente sea Francisco Morazán. Probablemente la siguiente semana podamos seleccionar unos 2 sectores más que podamos pilotear, ¿verdad?,
probablemente alguno que tenga que ver con comercio, ¿verdad? Para que vayamos haciendo esta relación, pero ya una vez que tengamos este plan de apertura, que ya tiene que ver con porcentajes de población, eso va a permitir que la gente pueda hacerlo. Mi recomendación es que la población entre, o los empresarios entren a las páginas web de la Secretaría del Trabajo, mire si tiene un protocolo especial su industria, y si no lo tiene, hay un manual general que lo tiene que utilizar cualquier sector, ¿verdad? Y ese es el que tendrán que implementar. Porque lo que sí es cierto es que tanto salud que está acá, la policía que está acá, trabajo, que nos toca ir a hacer estas auditorías, si no cumplen al menos el general, aunque no tuvieran un protocolo específico, es probable que ese negocio se cierre. Entonces mejor avisarle a la población que se preparen desde ya con los protocolos. Bueno, el mensaje para todos los que están buscando abrir su negocio es que se preparen, se certifiquen, cuiden bien las medidas de bioseguridad, porque además de que la autoridad tiene que supervisar, y si encuentra que no se están siguiendo, puede terminar concluyendo que es necesario el cierre de ese negocio. Pero además quiero decirles algo. Para su negocio, una de las mejores formas de promocionarlo o el mejor anuncio es que usted sigue los protocolos de bioseguridad. Porque si la gente se da cuenta o el cliente se da cuenta de que en ese negocio no se están siguiendo las medidas de bioseguridad y que puede contagiarse ahí, la gente no va a ir. Entonces mejor asegúrese que cuando arranque con ese protocolo de bioseguridad. Después, compatriotas, si cada uno de nosotros nos responsabilizamos con nuestra salud y la de nuestra familia, podremos ir avanzando con este manejo inteligente de la pandemia y de la apertura. Pero no me voy a cansar de repetirlo. Su salud es su responsabilidad. Lávese la mano frecuentemente con agua y jabón. El uso de la mascarilla es obligatorio. Mantener la distancia de por lo menos 2 metros. Y en fin, seguir los protocolos de bioseguridad donde usted esté desempeñándose. No olviden, si nos cuidamos, juntos avanzamos. Gracias por su atención. Buenas tardes y gracias a todos los de la mesa. Manos a la obra.